Ahora vamos a desarrollar algunos ejemplos de inecuaciones logarítmicas. En la clase se abordaron el tema de ecuaciones. Vamos a proceder de forma similar, pero en estos ejemplos tenemos que poner atención en cuando nosotros despejamos los logaritmos o las exponenciales, si la función a la cual se está aplicando es una función que es creciente o decreciente. Es la única diferencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como es habitual, es considerar las restricciones. Entonces, tenemos que cada uno de los argumentos debe ser positivo para que esté bien definido. Entonces, el primer argumento es que x debe ser un número positivo. Luego, este argumento, que es x menos 3 al cuadrado, debe ser positivo. Este término va a ser positivo para todo número real, salvo en el 3, puesto que en el 3 esto se anula. Entonces, esto lo que nos dice es que x tiene que ser un número distinto de 3. Además, la otra restricción es que el argumento x más 2 al cubo debe ser mayor estricto que 0. Y eso es lo mismo que el argumento x más 2 sea positivo. Por lo tanto, x debe ser mayor que menos 2. Entonces, debemos intersectar cada una de esas restricciones. Que x sea positivo y mayor que menos 2 y distinto de 3. O sea, el conjunto R de restricción es el conjunto de los números reales positivos excluyendo el 0 y donde le quitamos el 3. Con eso ya claro, podemos desarrollar nuestra inecuación. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es fijarnos en las bases. Las bases del primer término es 3, la segunda es 9 y la tercera es 27. Por lo tanto, queremos dejarlo todas con la misma base, puesto que si tenemos bases distintas, no va a ser útil aplicar una exponencial, puesto que una exponencial en base 3 va a hacer que este término me quede en x, ¿cierto? Pero si al aplicarlo acá, no me va a quedar el argumento, ¿ya? Entonces necesito que cada una de las bases sea igual, ¿ya? Para ello, vamos a aplicar el cambio de base. Y recordemos, ¿cómo es el cambio de base? El cambio de base, el cambio de base, ¿cómo es? Es el logaritmo en base b de x igual al logaritmo de nuestra nueva base c del argumento dividido el logaritmo de la nueva base, o sea, en la nueva base de la base anterior. Ese es el cambio de base. Entonces aplicamos esa ecuación. Ahora, debemos decidir en qué base nos vamos a quedar. Como cada una de estas bases es un múltiplo de 3, nos vamos a quedar con la base 3. Por lo tanto, esto va a ser logaritmo en base 3 de x más logaritmo en nuestra nueva base que es 3 del mismo argumento x menos 3 al cuadrado dividido el logaritmo en nuestra nueva base 3 de la base anterior, que es 9. Y eso va a ser menor estricto que el logaritmo en nuestra nueva base, que es 3, del argumento dividido el logaritmo en nuestra nueva base 3 de el nuevo del argumento, perdón, de la base anterior, que es 27. Y aquí calculamos cada uno de estos logaritmos. Esto es logaritmo en base 3 de x más logaritmo en base 3 de 9. Nos debemos preguntar, ¿a qué número debemos elevar al 3 para que me dé 9? Bueno, lo debemos elevar a 2. Por lo tanto, todo esto es igual a 2. Entonces esto lo podemos escribir como un medio por el logaritmo en base 3 de x menos 3 al cuadrado. Eso es porque el 2 está dividiendo el logaritmo. Y esto nos queda menor estricto que
logaritmo en base 3 de 27, eso es, ¿a qué número debemos elevar el 3 para que me dé 27? Eso es 3. De nuevo, ese 3 está dividiendo el logaritmo, entonces tenemos 1/3 por logaritmo en base 3 de x más 2 al cubo. Entonces, ahora podemos observar que tenemos cada uno de los logaritmos en la misma base. Logramos llegar a base 3 y base 3, que es lo que queremos obtener. Pero todavía no es suficiente. Debemos arreglar un poco esta expresión para que nos quede una igualdad de logaritmos, ¿ya? Porque por la propiedad de la exponencial, esto me va a quedar un exponente y esto me va a quedar como el argumento de una exponencial. Entonces, es bueno primero juntar todo en un solo logaritmo al lado izquierdo y un solo logaritmo al lado derecho. Entonces, ahora debemos utilizar las propiedades. Entonces, continuando, tenemos que el logaritmo en base 3 de x más el 2 puede salir del argumento, ¿cierto? Que es la propiedad típica esta de que el exponente como que entre comillas sale o baja multiplicando, ¿cierto? Pero aquí debemos tener cuidado porque como baja multiplicando me queda 2 por 1/2, eso es 1. Entonces esto simplemente me va a quedar el logaritmo en base 3 de x menos 3. Pero un error que es común es tomar esto de esta forma. Y eso está malo. ¿Por qué? Porque recordemos que el argumento debe ser positivo. Y cuando nosotros restringimos acá, tenemos que como al elevar al cuadrado, todo esto es positivo salvo en el 3. Entonces si nosotros volvemos a nuestro conjunto de restricción, tenemos que estos son los reales positivos sin el 3. Pero ¿qué pasa si nosotros evaluamos en el 2? Si nosotros evaluamos acá en el 2, que es parte de nuestra restricción, ¿cierto? O sea, es válido evaluar en el 2. Acá voy a tener 2 menos 3, eso es menos 1. Al cuadrado es 1. Logaritmo en base 3 de 1, eso es 0, así que no hay ningún problema. Pero cuando yo reemplazo acá, en el 1, me va a quedar logaritmo en base 3 de menos 3. Entonces eso no tiene sentido. Entonces aquí debemos ser cuidadosos, que cuando bajamos el exponente, cuando es par el exponente, o sea en este caso es 2, si bien bajamos, debemos tener cuidado, verificar cómo es la restricción, pero a priori debemos agregar el valor absoluto. Porque ahí no habría ningún problema. Si yo evalúo en el 2, me va a quedar valor absoluto de menos 1. Y valor absoluto de menos 1 es 1. Y eso sí lo podemos evaluar en el logaritmo. Luego esto me queda menor que 1/3. Este 3 baja bajo la misma propiedad, o sea, me queda 3 por 1/3, eso es 1, por lo tanto esto me queda logaritmo en base 3 de x más 2. En este caso no hay problema, porque el exponente como es impar, cuando nosotros hicimos la restricción, dijimos de que x tenía que ser mayor que menos 2, así que eso ya está restringido. Insisto, el problema es cuando el exponente es par, no cuando el exponente es impar. Ya, perfecto. ¿Qué otra propiedad podemos utilizar? Como acá están sumando los logaritmos, se están sumando, ¿qué podemos hacer? Podemos juntar en un solo logaritmo, o sea, nos queda de esta forma y nos queda el producto de el primer argumento multiplicado por el segundo argumento, que es el valor absoluto de x menos 3. Y eso menor que el logaritmo en base 3 de x más 2. Entonces, hasta el momento no ha cambiado nada de cuando uno resuelve ecuaciones. El asunto es cuando nosotros vamos a despejar acá el logaritmo. Y ahí debemos tener el mismo cuidado que teníamos con todas las inecuaciones cuando vimos restricción de dominio, de ver si la función a la cual se está aplicando es una función creciente o decreciente. Entonces, acá nosotros queremos aplicar exponencial, la función exponencial, en base 3. Pero debemos preguntarnos, ¿esta función será creciente o decreciente? Y recordemos que eso depende de la base. Cuando la base es un número mayor estricto que 1, la función exponencial es creciente. Y cuando la base es un número que está entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. Entonces, en este caso,
tenemos una función que es creciente. Como es una función creciente, no se altera la dirección del signo. O sea, nos queda de este estilo. No cambia. Y al aplicar la exponencial, bueno, me queda la exponencial del logaritmo. Como tienen la misma base, me queda simplemente el argumento. Y lo mismo ocurre al otro lado. Entonces ahora la inecuación se me redujo a una cosa de este estilo, la cual debemos resolver como lo hacíamos en otras ocasiones. Debemos distinguir dos casos. Los casos van a estar dados por la restricción y por los puntos de corte de x-3, de este valor absoluto. Entonces, caso 1. Recordemos que el conjunto R, y esto lo voy a poner como un recordatorio acá mejor, el conjunto R son los números reales positivos sin el 3. Entonces, x-3 en valor absoluto tiene cambio de signo en el 3. Recordemos que esto es un gráfico de este estilo. Es ahí y ahí. Entonces lo que nosotros vamos a distinguir los casos, como está restringido a los reales positivos, acá está el 3, entonces vamos a trabajar el primer caso entre el 0 y el 3, porque, de nuevo, estamos trabajando en la restricción. Y el segundo caso lo vamos a trabajar para números mayores que 3. Entonces, caso 1, x va a ser un número entre 0 y 3. En dicho caso, debemos resolver esta inecuación. Como en este caso tenemos 0,3, el valor absoluto debe cambiar de signo. Por lo tanto, retiramos estos valores absolutos y le cambiamos el signo al valor. Entonces esto nos va a quedar x, factor de 3 menos x, menor estricto que x más 2. ¿Ya? Eso me queda 3x menos x cuadrado mayor que x más 2. Luego, despejando, obtenemos x cuadrado menos 2x más 2. Ahora, si nos fijamos en el discriminante, acá tenemos que analizar esta parábola. Si nos fijamos en el discriminante, esto es 4 menos 4 veces 2, o sea, eso es 8. Por lo tanto, esto es un número que es negativo y el a, que es el coeficiente que acompaña, es 1, es positivo. Por lo tanto, tenemos que la parábola es una cosa de este estilo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la parábola es positiva para todo número real. O sea, esto es verdadero para todo número real. Si es verdadero para todo número real, en particular va a ser verdadero para la restricción del 0 al 3. Por lo tanto, podemos decir de que la solución al caso 1 va a ser todo el intervalo 0 al 3. Ahora, nuestro segundo caso, caso 2, el caso 2 viene distinguido cuando x es un número mayor estricto que 3. ¿Ya? En ese caso, simplemente retiramos retiramos el valor absoluto y lo trabajamos como tal. Por lo tanto, debemos desarrollar x menos 3 menor que x más 2. Si desarrollamos eso, nos quedará una ecuación cuadrática de este estilo, donde vamos a volver a analizar el discriminante. El discriminante nos va a dar 24. Por lo tanto, si nosotros calculamos la raíz cuadrada del discriminante, eso nos queda 2 veces la raíz de 6. Es decir, x, como es positivo, tiene dos soluciones. X va a ser 2 más menos la raíz de
6. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros volvemos al gráfico, como tenemos dos soluciones, y en este caso el A es un número positivo, es 1, vamos a tener que el gráfico cualitativamente va a ser una cosa de este estilo, donde este número de acá es 2 menos raíz de 6 y este número es 2 más raíz de 6. Por lo tanto, la pregunta es ¿cuándo la parábola es menor que 0? Bueno, va a ser en todo el intervalo, en todo este intervalo. Por lo tanto, x va a pertenecer al intervalo del 2 menos raíz de 6 al 2 más raíz de 6. Pero eso debe ir intersectado con nuestra restricción. Eso quiere decir que debe ir intersectado con el intervalo de el 3 abierto al más infinito. Nosotros podemos verificar fácilmente que el 3 es un número menor que 2 más raíz de 6. ¿Eso cómo lo verificamos rápidamente? Bueno, simplemente llegando a una tautología. O sea, le digo 2 más raíz de 6 es mayor que 3. Si nosotros despejamos el raíz de 6, nos quedará 1 menor que raíz de 6. Al elevar al cuadrado, vamos a tener que, recuerden, elevar al cuadrado es una función creciente y estos dos son positivos, por lo tanto no altera la dirección del signo. Entonces me queda 1 menor que 6 y esto es verdadero. Como estas dos proposiciones, todas estas proposiciones son equivalentes, tenemos de que lo original está bien. Por lo tanto, el 3 va a estar por acá, aproximadamente. Entonces, al intersectar ambos conjuntos, vamos a tener que la solución 2 va a ser el intervalo del 3 al 2 más raíz de 6. Con ello, tenemos que la solución final es la unión de las dos soluciones obtenidas anteriormente de cada uno de sus casos. La solución 1, recordemos que es el intervalo del 0 al 3 abierto. O sea, me queda el 0 al 3 abierto, unido con la obtenida recientemente, o sea, del 3 al 2 más raíz de 6. Esto lo podemos dejar expresado así, o lo podemos expresar como todo el intervalo del 0 al 2 más raíz de 6. Como acá el único salto es el 3, le quitamos el 3. Y esa es la solución a nuestra inecuación logarítmica. Esto tiene una interpretación gráfica, que lo hemos visto en otros ejemplos. ¿Cuál es la interpretación gráfica? Mirar esto como una función y lo del lado izquierdo también como otra función. Si nosotros la graficamos, yo lo hice acá en GeoGebra, vamos a poder interpretar qué es lo que obtuvimos en la solución. Lo que está en azul es la función que está acá. Esto es lo que está en azul. ¿Ya? Eso es la función. Entonces, si nosotros observamos, y bueno, claramente lo del lado izquierdo es lo que está acá en rojo. Entonces, lo que está acá en azul, lo que está graficado acá en azul, está sobre lo que está en rojo en este intervalo. Fíjense que esto va del 0 al este punto de intersección que si ustedes verifican, esto es el 2 más raíz de 6. ¿Ya? Justamente ese punto es el 2 más raíz de 6. Y esto es el 0. Y ustedes dirán, bueno, pero habíamos sacado el 3. Sí, porque si nosotros miramos, acá se genera una asíntota. Una recta donde las curvas se acercan, pero nunca lo tocan porque aquí se indefine las funciones. O sea, esta función en rojo se indefine. Entonces esto es una asíntota. Entonces tenemos todo el intervalo del 0 al 2 más raíz de 6 sin el 3. Y era justamente lo que habíamos obtenido acá. Y es donde lo que está en rojo, la gráfica que está en rojo, está bajo la gráfica que está en azul. Ahora, lo que está a la izquierda del 0 no se considera porque la función que está en rojo no está definida para esos valores.
porque depende de este logaritmo de acá. ¿Ya? Entonces, recordemos que cuando nosotros comparamos dos funciones, ya sea para sumarlas, restarlas o compararlas, las comparamos en los dominios en común. ¿Ya? Entonces, por eso es que tomo dónde está definida esta función y dónde está esta. Por eso desprecio este lado izquierdo. Y si se fijan, a la derecha del 2 más raíz de 6, lo que está en rojo está sobre lo que está en azul. Ahí cambia la dirección. Por eso es que este intervalo, sin el 3, es nuestra solución.